Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Juan 2, 29. Sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gracias, Señor, te damos por este momento, Padre, te pedimos que tú nos acompañes, Señor, que ministres con tu Espíritu Santo a nuestra vida, que hables según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia es nacido de Él. Bueno, este pasaje es un fragmento final de la carta del apóstol Juan, que escribe para abordar la temática de la seguridad de la salvación. La salvación es un acto de fe. La persona que pierde la fe pierde la salvación. Entonces el apóstol Pablo estaba asegurando con esta carta que los que habían creído en un momento dado permanezcan creyendo. Hace énfasis en la importancia de vivir en la luz, en la verdad, especialmente en la justicia de Dios, de instar a los creyentes a conocer cómo es la justicia de Dios y cómo los creyentes podemos identificar que verdaderamente somos hijos del Señor, hijos de Dios. Entonces, todo este pasaje trata la temática del anticristo. El anticristo, como la palabra lo enseña, es todo lo contrario a Cristo. ¿Quién es el anticristo propiamente? El enemigo de Dios, Satanás, que está en este mundo con todo un sistema para llevar a la gente al pecado y al desconocimiento de Dios. El propósito de los principales propósitos del enemigo, aparte de robar, matar y destruir, es alejar a la gente del conocimiento de Dios. Por eso es que él, ante la obra evangelizadora, ante la obra de Dios, hace tanta, eh, ¿cómo se dice? Mucha contienda, mucha oposición, esa era la palabra. El enemigo hace mucha oposición para que se lleve a cabo la obra. Y esto lo hace en un sinfín de formas, manejando la mente de cada persona, de las personas que están en servicio, de los ministerios, ¿sí? Entonces, el anticristo es todo lo que provenga del diablo, ¿sí? Todo lo todo lo que no contenga a Cristo. También la gente explica este tema con el anticristo, la persona que va a venir a gobernar el mundo, la humanidad, como un siervo del diablo. Pero este anticristo, esta persona que va a venir, como lo profetiza la palabra, es una persona que simplemente es un siervo del diablo, ¿verdad? Quien está detrás es el enemigo de Dios y ese es el verdadero anticristo. Entonces todo lo que el enemigo lleve a cabo, todo lo que el enemigo domine en el mundo y en nuestra vida, que no tenga a Cristo, por supuesto, porque nada de lo que él haga va a tener a Cristo, se puede considerar que es anticristo. Entonces, ¿qué quiere Juan, perdón, en este pasaje? Que el creyente se limpie de las cosas que no presentan a Cristo en la vida de cada uno, ¿verdad? Entonces, eh, aquí podemos también mencionar algo y es que este pasaje afirma, porque para los que ya llevamos, digamos, tiempo conociendo esto es cotidianidad, ¿sí? Pero para la gente que recién llega a los caminos del Señor, no tienen el concepto de qué, de que Él, el Señor Jesucristo, es justo, ¿sí? Y si usted se pone a mirar las escrituras en muchos momentos, en muchos pasajes, uno se cuestiona si realmente Él es justo. Para eso hay que conocerlo, ¿verdad? Entonces,
Si uno entiende que solamente en Él hay justicia, vamos a poder recibir de parte de Él ese gobierno, porque cuando uno habla, no es que la justicia del país, por ejemplo, está uno hablando de un gobierno. Entrar en la justicia de Dios es entrar en el gobierno de Cristo. Entrar en el gobierno de Cristo es aceptar que Cristo tome el control, ¿verdad? Lo que hablábamos la anterior semana, que Cristo sea el que protagoniza, el que toma decisiones y el que determina cada paso de nuestra vida, ¿sí? Así es como nosotros hacemos manifestación de que Cristo está en nuestra vida. Si usted lo mira esto con ojos de fe, se va a dar cuenta de que es de beneficio. Si la persona que está escuchando esto lo mira sin la fe, es decir, no creyendo en esto, parece que fueran imposiciones como mucha gente lo expresa atacando el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando uno lo mira con ojos de fe, uno se da cuenta de que entrar en el gobierno de Cristo es entrar bajo la protección, ¿verdad? Usted sabe cómo vive la gente que no está en su país, los que están ilegales, ¿sí o no? Estar ilegales es no está ni en su país, que es bajo la justicia en la que debería estar, ni tampoco está en la justicia del país donde está ilegal. Y eso determina una serie de desventajas, de amenazas para su condición. Lo mismo ocurre acá. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando no hemos entrado en la justicia de Dios, nosotros estamos a la merced de que todo nos toque. No tenemos derechos, ¿sí? Como que usted no tiene derecho a protestarle al enemigo. Mira, tú no puedes tocarme porque yo soy hijo de Dios, no puede, ¿sí? Usted no puede tocarme porque yo soy ciudadano colombiano, dice la gente en los países, ¿verdad? Usted no me puede poner esta imposición. Lo mismo pasa porque tú no eres parte de la jurisdicción de Dios. Entonces, el entrar en la jurisdicción de Dios o en la justicia de Dios implica que tienes una serie de derechos y deberes, pero especialmente derechos que te constituyen como hijo. A medida que nosotros vamos avanzando en este tema de entender la justicia, esto tiene, aunque así a simple vista no se vea mucho, esto tiene mucha profundidad, ¿sí? O sea, si hay algo que uno no deja de conocer en el camino del Señor es la justicia de Dios. Y uno puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Y conocer los fundamentos de la fe, cosa que está muy bien, pero a medida que el Señor lo va adentrando, le va enseñando cosas. Un ejemplo, a veces uno se sorprende del trato que le da el Señor a otro cuando nosotros estamos esperando que le dé otro tipo de trato. ¿Sí me hago entender? Eso les pasó a los discípulos del Señor cuando vino la mujer sirofenicia. Ellos esperaban que Él le diera el mismo trato que ellos le estaban dando, diciendo, no, o sea, tú no puedes venir, tú eres extranjera, tú no tienes parte en esto, y resulta que el Señor es con quien más se congració o con quien más tuvo agrado de los personajes de toda la Biblia. Imagínense eso. O sea, a dos personas en la Biblia el Señor les ha dicho que les ha sorprendido mucho su fe. ¿Sí? Por eso les dice, ni aún en Israel. Entonces, cuando uno va, digamos, conviviendo con Cristo, con su palabra, con el conocimiento y todo esto, uno se empieza a dar cuenta de cómo maneja el Señor las cosas. Y ahí se forma un concepto personal de cuál es la justicia de Dios, más allá de lo que uno recibe en la iglesia por las enseñanzas, ¿sí? Todas las cosas estas que estamos hablando son importantes, o sea, usted recibe el conocimiento y empieza a aprender, esto es una escuela, aquí estamos aprendiendo cómo opera la justicia de Dios, por ejemplo, pero también la parte práctica sirve mucho para saber cómo funciona el Señor. El Señor no se relaciona de la misma manera con todo el mundo, eso es bueno saberlo, ¿vale? Para que eh, nos proyectemos a que sí vamos a ir conociendo al Señor. O sea, usted como creyente tiene que proyectarse, Señor, yo quiero conocer más de ti. Ya me has llevado hasta un punto, he conocido, no sé, las, los fundamentos de la fe,
o apenas los estoy conociendo, pero yo quiero conocerte más. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros lo conocemos, usted tiene de dónde agarrarse para hacerse parte. Me explico mejor. Cuando usted conoce a qué tiene derecho según la palabra, usted lo puede sacar, ¿sí? Y puede decir, la palabra dice esto. Jesús, cuando estaba en el desierto, siendo tentado por el diablo, le dice, el diablo lo está tentando y le dice, mira, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí porque Él mandará a tus ángeles que te sostengan. Y Él le dice, escrito está. O sea, es como decir, yo sé hasta dónde llega la palabra. El creyente que no tiene palabra no va a poder defenderse, por lo menos de una manera tan efectiva, en contra de las acechanzas del enemigo, de los pensamientos del enemigo. Cuando el enemigo coloca el pensamiento en nosotros de incredulidad, de derrota, pensamientos de muerte, usted no tiene de dónde sacar, ¿verdad? Y uno al diablo a veces le toca decirle así, diablo, te ato y te reprendo, no voy a permitir que me convenzas de determinada situación, que el diablo a todos, todo el día el diablo está trabajando para eso, ¿sí? Y eso hay que conocerlo. Entonces usted sabe qué dice la palabra, ¿verdad? Usted sabe a qué tiene derecho en el Señor. Usted sabe que el diablo a usted no lo puede tocar si usted está cubierto con la sangre. Por eso uno dice, me cubro con la sangre. Pero cuando la persona no tiene conocimiento de esto, pues mejor dicho, el diablo hace y deshace, los toca, les roba, daña, enferma, porque no hay una protección. Entrar en la justicia del Señor implica esa protección de Dios, ¿verdad? Implica que haces parte, como decir, de su país, como decir un caso, ¿sí? Usted tiene ciertos derechos. Entonces, así como el enemigo de Dios, Satanás, hace manifestaciones, ¿sí?, de su presencia en el mundo, que no hace falta ni siquiera ser creyente para darse cuenta de eso, ¿sí? Por eso usted mira a la gente llena de situaciones muy delicadas, suicidios, depresión, está de moda. Imagínense al punto al que hemos llegado, que está de moda, que todo el mundo ahora anda con depresiones, ¿verdad? Yo no digo que no sean verdad, yo sé que son verdad, pero es que sabe que son la obra del enemigo en la vida de la gente, dañando, poniendo oscuridad, poniendo derrota. Entonces el enemigo hace sus manifestaciones. Cristo también hace sus manifestaciones. La manera de Cristo de presentarse a la gente, a la humanidad, es una manera sutil que engancha al que tiene fe, pero que una vez engancha al que tiene fe, el que tiene fe va a empezar a recibir eh, la presencia del Señor en manifestaciones sobrenaturales. Te trae el Señor a libertad, ¿sí? Te libera de esas situaciones, de esas condiciones, hace una obra regeneradora. Esta palabra la expone la Biblia, ¿sí? La obra regeneradora del Espíritu, o sea, tú empiezas a transformar tu vida por la presencia del Señor. La ventaja aquí, ¿cuál es? Que la presencia del Señor es la que te transforma, no eres tú transformándote a ti mismo, porque si no sería muy difícil, sería muy imposible pedirle a una persona, mira, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer esto. Por eso es que también me encontramos en el libro de los Hechos que Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros, Pedro, todos los apóstoles estaban haciendo la misión, la gran comisión. Y hay un punto que lo hablamos aquí en alguna predicación, que es cuando la gente empieza inclusive los mismos apóstoles y siervos, empieza como esa transición de que el evangelio ya no solamente era para los judíos, sino para los gentiles. Y eh, se me escapa ahorita, no sé, bueno, tendré que buscarlo, lo que ocurre, y es que hay como una cierta problemática alrededor de esto, con tal de que ese evangelio no salga, ¿sí?
y a ellos les toca pararse, digamos, en la raya y les toca, digamos, no sé cómo decirlo, eh, darle trámite a un asunto que se les estaba presentando en el que Jesús no estaba, ¿sí? O sea, yo me imagino el grupo de siervos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque, porque pues la cosa se nos está como descontrolando un poco. El Evangelio está pasando a los gentiles, no ni tanto por voluntad de ellos, sino por más bien porque los gentiles eran los que creían, o sea, los extranjeros eran los que creían y al final de cuentas la presencia del Señor se manifestaba. Era una manifestación inequívoca. A ellos les tocó solucionar ese tema para seguir expandiendo la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque así como en aquella época sucedían estas cosas, en nuestra vida, o sea, todo aquel que cree, dice la palabra, le empieza una obra regeneradora, una obra transformadora en la cual empiezan a suceder cosas sobrenaturales de sanidad, de regeneración, que van a ser inequívocas y que la gente, este tema también se los mencioné en algún momento, así la gente de tu familia tal vez, la gente de tu iglesia te diga, no, es que tú no estás en la condición, el Señor te avala a ti como siervo solamente por haberle creído, por haber entrado en su justicia, ¿verdad? Entonces eso ya corta con cualquier eh, intención de, digamos, de darle juicio a la situación personal de cada uno de nosotros. Entonces, Cristo hace la manifestación en las personas que creen poco a poco. Esa es una obra lenta. ¿Y qué pasa? Que cuando tú has avanzado y empiezas, este es como el progreso de cada creyente, avanzas, haces el esfuerzo en tu fe. El único esfuerzo que cada uno de nosotros tiene que hacer es, Señor, decido creerte. Haces ese esfuerzo en tu fe, el Señor empieza a mostrar situaciones que van formando la identidad. O sea, cuando uno se da cuenta de lo que hace el Señor con uno, uno se afirma mucho más en la fe, ¿verdad? Y ese afirmarse en la fe hace que tengamos una identidad, ¿sí? Entonces, este pasaje sirve como un criterio para identificar, se puede decir, eh, o para darle identidad al creyente. Por eso es que el Señor me ha puesto a insistir tanto en que cada uno de nosotros debe buscar incansablemente las manifestaciones del Señor, ¿verdad? A veces uno le pide al Señor, Señor, dirígeme, y el Señor no es tan rápido, ¿verdad? A veces para responder, pero si tú le crees al Señor, sigue insistiéndole, sigue pidiéndole que Él te siga guiando, que te siga levantando, sacándote de todo el sistema demoníaco que estaba en tu vida, porque es que en tu vida estaba o está aún operando un sistema diabólico que te quiere llevar a ti a la muerte de tu alma principalmente. Y si ojalá el enemigo puede de una vez llevarte a la muerte física, porque si tú estás muerto en tu alma, o sea, tú estás en la concupiscencia del pecado en el que todos nos movemos sin la gracia del Señor y pierdes la vida físicamente, pues sencillamente tu alma se condenará, ¿verdad? Entonces, el aspecto de la vida terrenal cobra sentido si tú estás salvo o no, ¿verdad? Una persona que ya esté salva, digamos que en cierta manera hasta le conviene pasar al segundo plano, ¿verdad? En el que todo es mejor. O sea, uno como siervo de Dios, como creyente, mira la vida eterna, la vida que va después de este cuerpo mortal, como algo esperanzador. Y nos llaman pues locos, ¿no? Se rayaron, porque uno está, no, sí, o sea, uno anhela ese momento. Obviamente, sí es cierto que la gente le teme a la muerte por la situación más del dolor, ¿verdad? Al momento del dolor. Pero más allá de eso, sobre todo cuando uno mira el mundo, uno dice, no, mejor es que venga el Señor o que nos lleve mejor, porque las cosas están tan tenaces
que quedarse es un riesgo para tu salvación, para tu alma. Entonces, cuando el Señor se presenta con esa forma que tiene Él, presentar su mensaje a tu vida, pues lo que conviene hacer es acatar, meterse bajo ese gobierno del Señor, dejar que el Señor te dirija, ¿sí? Es como cuando uno le paga a una empresa para que le haga algo, ¿verdad? Uno dice, no, ¿sabes qué? Mejor le pago a los profesionales, a los que saben para que me hagan el trabajo bien hecho. Algo así es. Entonces, Señor, yo te encomiendo porque tú eres el que sí sabe lo que conviene para mí. Entonces, esperanzarse en eso, primero, y segundo, ir encontrando la identidad. Llega un punto en el Evangelio, o debería llegar un punto en el Evangelio, que uno no vislumbra otra situación para su vida. O sea, de verdad, uno dice, yo soy hijo de Dios. Y porque soy hijo de Dios, tengo ciertas características que tienen que estar alejadas de todo lo contrario a Cristo. Y por eso el apóstol Juan habla del anticristo aquí, para que la gente se limpie. La iglesia no puede estar mezclada. Y eso sí, usted sabe, tal vez más que yo, porque la gente se mueve más en ámbitos sociales, ustedes se mueven tal vez más en redes sociales que hasta uno, ¿sí? Y uno encuentra es que eso está, pero mejor dicho, mezclado todo con todo. Y quieren presentar como si todo estuviera bien. Y la realidad, la Biblia, la justicia de Dios, que es lo que estamos hablando, no dice eso. Por eso uno ante cada paso que vaya a dar, tiene que preguntarse si eso agrada o desagrada al Señor, si eso que yo estoy haciendo, pensando hacer, va a agradar o va a desagradar al Señor. Porque si no entras en un sistema, ¿sí? En un sistema tibio, puede ser, si es que todavía se conservan principios bíblicos, en un sistema tibio que no tiene alcance, no tiene ninguna forma de obrar en tu vida. Sí, o sea, tú en una situación de que, sí, como que sí, yo creo en Dios, pero no te metes bajo el rigor de su justicia, no vas a ver el poder manifestándose. Lo que quiere decir es que pues tú eres un buen ciudadano tal vez, pero de ahí no va a pasar, ¿sí? O sea, no vas a ser libre a la libertad a la que Cristo te llamó y por eso en nuestra boca debe haber eso. A veces uno menosprecia un poco la, la palabra en cuanto a yo declaro con mi boca que yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Cuando tú declaras con tu boca que tú eres hijo de Dios, el enemigo se percata del asunto y el Señor sale a tu defensa. Usted ha visto que en los juicios lo primero que hacen es hacerle declarar a las personas. ¿Sí? Bueno, usted se considera inocente o culpable, ¿usted quién es? El acusado que dice, ¿sí? Y le hacen decirlo en público y que quede grabado ahora, ¿verdad? Ahora en la modernidad, digamos, con que todo es virtual y todo este tema. Y aún antes, grababan todo lo que se decía, porque lo que tú expresas de ti le dice al enemigo o le da lugares al enemigo, le abres puertas o se las cierras. ¿Sí? Por eso el Señor, para defenderse, su batalla espiritual en el desierto era escrito está y hablar la palabra, ¿verdad? Entonces, no está de más que usted cuando tenga sus situaciones, que yo cuando tengamos nuestras situaciones, expresemos con nuestra boca. Señor, yo no le doy lugar, yo no quiero darle lugar a nada que no sea tu voluntad. A partir de este momento yo dispongo mi vida para hacer tu voluntad, para entrar en tu justicia y el Señor obra, opera en esa vida de esa persona. ¿Sí? Empieza el proceso. ¿Sí? Entonces hay que tener claridad de quién es cada uno de nosotros. Usted puede llevar años o puede llevar 3 días en el Evangelio, pero si usted dice yo ya no soy el mismo, ya hay una esperanza, ya Cristo me presentó su camino, digamos, usted debe tener claridad para confiar en que eso es así y confiar en que a partir de ahora tú empiezas a ser hijo de Dios y como hijo de Dios puedes tener esperanza del trato que Él te quiere dar.
¿sí? Es como decir, yo ahora ya no pertenezco a ese bando, pertenezco a este otro bando. ¿Sí? Entonces, eso hay que afirmarlo en la fe, porque acuérdese que el poder del Señor opera a través de su fe, de la confianza que usted le coloca, ¿sí? Y hace que la unción empiece a hacer el trabajo, ¿verdad? Es más, empieza a suceder que usted empieza a discernir la verdad cuando el Espíritu empieza a operar en su vida, sin que nadie le diga, porque hay un inicio, ¿verdad?, en el que la gente te tiene que explicar. Bueno, mira, el Evangelio es esto, consiste en esto, pero vas avanzando y el mismo Señor te va guiando y te va diciendo esto a mí no me gusta. Por lo menos a mí contigo, de pronto a mí con otro la cosa sea diferente, porque hay trasfondos, ¿verdad? O sea, ahí el Señor tiene como una relación cualquiera, o sea, yo no me puedo relacionar de la misma manera con todos ustedes. Y hay cosas que a alguno se lo permito y a otro no, por la posición que tenga, ¿verdad? No posición de nivel, eh, sino forma de desempeños de la fe de las personas con el Señor. Ojalá se entienda lo que acabo de decir, pero el punto es que el Señor a ti, o sea, tú y Él, nadie más, te va a ir haciendo conocer, te va a ir haciendo discernir la verdad. Y entonces uno empieza a darse cuenta, ¿sí? Uno empieza a aborrecer ciertas cosas. Hoy hablaba con una persona, una amiga que está en otro país y entonces me comentaba que la familia, porque está haciendo un viaje con la familia, todos a irse al tema de la idolatría y vamos, y los sitios de atracción son todo lo que relacionado con la idolatría. Y ella me decía, yo no fui, yo les dije, yo me quedo acá, prefiero este tipo de paseo, un paseo diferente, y se pusieron bravísimos. Me lo contaba como con risa de lo enojados que estaban los familiares por ese hecho. Y yo le dije, no, pues sí. Y bueno, nos reímos, pero el Señor lo trae a memoria porque yo dije, ¿por qué esta persona hace eso? Porque hay una identidad, ¿sí? Porque es que ya ella no se siente con esa facilidad de moverse en algo en lo que no se siente bien, ni siquiera es como me cohibo de hacer esto, no, es una cuestión de no me nace hacer esto porque tu espíritu lo discierne, ¿sí? Y eso es lo que le hace falta a la gente, por eso es que a nosotros, perdón, a las personas que no tienen al Señor, les toca todo tipo de pensamiento, ¿sí? Haga de cuenta que el alma de la persona que está alejada de Dios es un alma manoseada, golpeada, que es como cuando usted sabe, uno va a la frutería y mira esas frutas más manoseadas que ¿verdad? Algo así viene a ser el alma del impío, porque está alejado de la santidad de Dios. El alma del que cree en el Señor, que tiene pecado, que tiene concupiscencia, empieza a ser un alma que empieza eh, a ser como más exclusiva, y eso se nota en el brillo, en el golpe, ¿verdad? O sea, usted ve frutas golpeadas y hay otras frutas que no, que las tienen muy bien tenidas. Más o menos así, para que usted se imagine cómo está su alma. Cada uno de ustedes diga, a ver, yo de todo esto que están diciendo, sería un alma más o menos manoseada, llena de huellas digitales tal vez. O yo me he apartado, tengo mi identidad, yo ya no comulgo con ideas que son diferentes a las que Cristo me imparte por medio de su palabra. Eso a ti te limpia, te protege, te levanta, te restaura. ¿Sí? Empieza el proceso. Entonces, la persistencia, porque estamos hablando de este hecho de Juan, la persistencia de nosotros como iglesia es a permanecer en la identidad. Usted no hay que permitirse cosas delante del Señor, cada quien, de hacer mezclas que sabemos que al Señor le van a desagradar. ¿Quién va a saber? Usted, ¿sí? Cuando el Señor le vaya enseñando. Entonces así, mire que uno empieza a cortar hasta relaciones personales, ¿verdad? Sin que le pidan, sin que sea imposición, uno ya no se siente para
para ese trámite, ya las cosas empiezan a cambiar. Las influencias, como usted empieza a girar, las influencias empiezan a ser diferentes también. ¿Sí? O sea, ese giro que cada uno de nosotros da hace que la influencia sea distinta. Entonces la influencia empieza a ser la influencia del Señor. Y eso provoca la vida de Cristo, provoca que empiece a brillar Cristo a través de nosotros. ¿Sí? Por eso dice algo aquí. Mejor dicho, por eso estamos leyendo este pasaje. Si sabéis que Él es justo, o sea, si tú sabes que Él es justo, sabed también que todo el que hace su justicia es nacido de Él. La otra versión dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. O sea, es identificar, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene la iglesia en una santificación? Identificar. Y a veces el Señor nos estorba con pensamientos. Uno dice, ¿será que esto que estoy haciendo sí al Señor le agrada o le desagrada? En ese pensamiento considero que sí hay que militar. Hoy justamente estábamos hablando del tema y yo le decía a mi esposo, tengo algo en la mente dándome vueltas y quiero que el Señor me lo aclare, porque lo último que quiero es dar un paso sin que Él esté agradado con ese paso. ¿Sí? Así parezca a los ojos humanos que convenga, a mí me interesa que el Señor esté aprobándome en lo que yo hago, porque en mi caso, y en el suyo también, yo estoy eh, administrando recursos de Él, ¿sí? O sea, cuando yo estoy predicando la palabra, yo estoy administrando recursos del Señor. Esto no es mío. Entonces, si yo arranco a hacer lo que a mí me dé la gana con los recursos que el Señor me ha dado, por supuesto que no, ¿verdad? Tiene que Él aprobar lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí estamos en ese trámite, el Señor y yo, a ver qué confirma en mi corazón respecto a ese tema que es personal, ¿sí? Pero que lo refiero porque seguramente usted tendrá asuntos que usted sabe que están ahí, ¿sí? Y que le hacen bulla adentro y uno dice, bueno, Señor, ve confirmándome si esto a ti te agrada o te desagrada. Ese solo acto de fe al Señor ya le da luz verde para guiarte, para traer la dirección. El Señor no te va a dejar. Si tú le has pedido la ayuda, si tú le has pedido la dirección, no te va a dejar esperando, no te va a dejar sin saber qué hacer, porque Él es el que responde por ti, ¿sí? Él está, es por eso les pongo el ejemplo, eso es como tú a partir de ahora tienes derechos, digamos, en tu país, y entonces tu país responde por ti, y cuando alguien a usted le hace algo, usted va donde un juez, ¿verdad? Y le dice, mire, pasó esto. Por supuesto que la justicia, especialmente la nuestra colombiana, es bastante deficiente en muchos aspectos, pero opera. No podemos decir que no, ¿sí? Por eso hay un montón de gente que está en procesos judiciales y hay un montón de gente que está también en la cárcel o pagando otro tipo de condenas, ¿sí? Ahí, digamos, defectuosamente, pero en alguna forma funciona. La justicia del Señor no. Esa sí es, ahí sí uno tiene plena confianza, es inequívoca. Tú estás bajo el cuidado del Señor, bajo la jurisdicción del Señor, y Él a tus enemigos los humilla, ¿sí? Porque es la justicia, y les hace pagar. Cuando el Señor ve que han tocado a un ungido suyo sin permiso de Él, el Señor humilla a los que le han tocado, ¿sí? Y eso, por eso le digo, es algo que usted tiene que ir comprobando en su práctica, que yo lo he ido comprobando en mi práctica, ¿sí? Y que cada uno de ustedes tiene ciertas anécdotas o manifestaciones del Señor. Por ejemplo, es un ejemplo de muchos, ¿sí? Yo también he comprobado, y lo digo para enseñanza, yo también he comprobado decirle, Señor, necesito que hay un tema específico que yo no sé cómo solucionar. Necesito que tú pongas en orden las fichas. Y he visto cómo el Señor coge y uno se sorprende de lo fino del Señor para mover las fichas sin que nada salga eh, dañado, ¿sí? ¿Sí? Porque a veces uno dice, ¿cómo muevo para...? No sé si les ha pasado, que uno dice, ¿cómo hago para hacer esto
sin que hayan daños colaterales, ¿sí? Bueno, yo trato de hablar de manera general, porque pues a usted no le interesa mis asuntos, ¿verdad? Pero sí dar la enseñanza. Y a veces uno dice, ¿cómo hago esto sin que hayan daños colaterales en mi familia, en mis hijos, en todo esto? Y el Señor solo te lo ordena. Por eso, en algo básico, que varias personas me han consultado justamente en la anterior semana, ¿cómo hago con mi marido, con mi esposa, con mis hijos que no quieren seguir al Señor? Y yo sí quiero, y yo estoy en la fe y quiero avanzar. No haga nada, no contienda, no les obligue, no, mire que usted tiene que ir, no haga nada. Usted simplemente ore y pídale al Señor que le organice ese tema. Parece que no, pero hágalo y usted lo va a comprobar. El Señor a lo largo del tiempo viene y le organiza ese asunto, ¿sí? Sin forcejeos y sin daños colaterales, sin que usted salga peleando, pero ¿a quiénes? A los que están firmes, a los que saben cuál es su identidad, a esos que andan mezclándose con allá y con acá, a esa gente el Señor no tiene por qué, ¿sí? No tiene por qué porque no son suyos. Se ha leído en la palabra que dice, a los que son míos hay expresiones de la palabra. O el Señor a los suyos los conserva, no sé. Hay muchas palabras que tienen esa expresión y es porque nosotros debemos ser de Él, ¿sí? Que usted tenga esa identidad y que no dude en eso. La fe va a fluctuar, pero usted oblíguese a decir, yo me cubro con la sangre de Cristo porque soy hijo de Dios. Y el enemigo a mí no me toca. Y me cubro con la sangre de Cristo y sí me hago entender de la expresión de su fe. El Señor también se apercibe y el enemigo también se apercibe, ¿verdad? Entonces, por eso dice, si sabes que Él es justo, si ustedes saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia de Dios es nacido de Él. ¿Sí? Por eso es que nadie va a llegar a esto a la perfección, pero tratar de pegarnos a obedecer su palabra, de pegarnos a su presencia, todo eso vale la pena porque es estar lo más pegados posible a la justicia de Dios. Es decir, es estar lo más parecido a lo que dice aquí, que es ser nacidos de Él. ¿Sí? Entonces, la iglesia sí definitivamente tiene que identificar, tiene que aprender a identificar, para que usted no se mezcle con lo que al Señor le desagrada, para que usted saque de su casa todo lo que la palabra dice que al Señor le desagrada. ¿Sí? Para que, no, lo que pasa es que yo por llevar la fiesta en paz, dice a veces la gente, aquí en mi casa, no. O sea, entonces tú le corres a quién, ¿sí? ¿A quién le estás rindiendo cuentas tú? También se puede entender. ¿Sí? Si tú entraste a la jurisdicción del Señor, ¿quién te está gobernando a ti? ¿A quién tú le estás dando las cuentas de tus asuntos? No, pastora, que yo dejo de ir al servicio porque ese día me veo con mi familia. Hay gente, ¿sí? Pues entonces ve y dale las cuentas a tu familia y ya, ¿sí? A ver si tú sacas algo de ahí. Te aseguro que no, usted ya se ha dado cuenta, ¿sí? A ver, esto no es un aspecto rígido. Yo entiendo que a veces hay temas, asuntos familiares que por trámite se tienen que hacer de determinada manera, pero si tú le corres a cualquier ser humano, a tu familia, a tu esposo, a quien sea, pues eres de él, ¿sí? O eres de ellos, no eres de Cristo. Por eso es que aquí habla y dice, anticristo, todo lo que sea que no ponga a Cristo en su lugar, ¿sí? Y entonces, cuando uno se apercibe de eso, y yo le pido que lea bien el pasaje que estamos leyendo hoy, cuando usted se apercibe de eso, usted dice, ah, no, esto no es, o esto sí es. Esta persona es o esta persona no es, porque a usted en su vida se le van a presentar personas que muy seguramente le vengan a decir cosas y usted tendrá que identificar si eso no es. ¿Y cómo va a saber si tiene las características que la palabra que Cristo a usted, a mí, nos enseña? Si este paso que yo voy a dar agrada al Señor o no.
cada uno va a ir identificando conforme a la luz de esta palabra que Juan les está enseñando a estas personas, ¿verdad? Tú te limpias y el poder se manifiesta. Tú tienes clara a quién le perteneces y el Señor tiene claro a quién tú le perteneces, ¿verdad? Por eso Él cuando, ¿cómo es que dice? Todo aquel que me niegue, mi Padre también lo negará. ¿No dice así? O sea, si tú con tus actos estás negando la obra de Cristo, o estás negando al Señor de algún modo allá en tus asuntos cotidianos, pues Él también te va a negar. ¿Sí? La justicia de Dios, el que se pega a la justicia de Dios es nacido de Él, por eso vale la pena pegarse. De lo contrario, y no con el ánimo de preocupar a nadie, simplemente estoy hablando lo que el Señor me manda hablar, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, si tú no te apegas a la justicia del Señor, estás como has estado hasta antes de conocer al Señor, ¿sí? Bajo el gobierno de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, y bajo las acechanzas, y bajo todas las maquinarias que él utiliza para dañar, para robar, matar, destruir, y especialmente que te alejes del conocimiento del Señor, que te alejes de la verdad. Vamos a orar.